De terrorismos a terrorismos. 22. El infierno nuclear. A propósito del posible empleo de armas atómicas. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El peligro nuclear. Aún a fines de los años 70, principios de los 80, los jerarcas del Pentágono silenciaban los efectos de una guerra nuclear, a pesar de que para ese entonces de seguro conocían que los padecimientos radioactivos que afectaron a sabe cuántos seres humanos expuestos a las primeras detonaciones nucleares desde Hiroshima y Nagasaki. Inclúyanse decenas de detonaciones experimentales realizadas sobre la superficie, preferentemente en Nuevo México. Pero los generales del Pentágono, haciendo honor a su profesión, suelen ocultar la información calamitosa que resulta del seguimiento de la violencia nuclear y sus catastróficas consecuencias destructivas, siempre especulando con poder obtener la victoria en una guerra en que emplearan tan terrible armamento. El progreso tecnocientífico de continuo ha estado ligado a la invención de armas cada vez más eficientes y terroríficas, cuyo mayor espécimen es el arma nuclear. Obtener una ventaja militar con una superarma ha sido la obsesión de los militares imperialistas durante el largo siglo XX. Obsesión caricaturizada en la ficción del Dr. Strangelove con una máquina infernal que implicaba el juicio final por la detonación en cadena de explosiones nucleares que destruirían el mundo y acabarían con la biosfera. Durante más de un año han estado circulando en privado entre los dirigentes occidentales de alto nivel ominosos rumores respecto de que la Unión Soviética se halla trabajando en lo que sombríamente se ha denominado el arma definitiva, el mecanismo del juicio final. Las fuentes del servicio de espionaje han rastreado el lugar del proyecto ruso de alto secreto hasta los páramos perpetuamente envueltos en la niebla, a los pies de los picos árticos de las islas Soho. De cierto que la existencia de miles de misiles con carga nuclear en el hemisferio boreal constituye una especie de espada de Damocles pendiendo de un hilo sobre la humanidad, para cuando una nueva escalada armamentista, post-1109-2001, vuelve a posibilitar la conflagración nuclear. Incluso y cuando hoy en día se sabe con certeza que una guerra nuclear ya no sería de ninguna manera una conflagración espacialmente localizada de la que podría zafarse la eventual potencia agresora. La teoría del invierno nuclear ha cambiado de forma irreversible los términos en que se basaba toda discusión acerca del armamento nuclear en la época de la Guerra Fría. Pero esta teoría, tal y como lo explican los autores de este libro, tiene su historia, realizada a contrapelo de las posiciones decimonónicas del complejo industrial militar. ¿Ha profetizado Cassandra el fin del mundo? ¿Se equivocan los imperialistas yanquis, como Creso, cuando el oráculo de Delfos le predijo la caída de un imperio si actuaba de manera ofensiva? Los científicos honestos y libres no profetizan el fin del mundo. Hacen esfuerzos para que los politiquillos y los magnates de la industria de la muerte tomen conciencia de lo terrible que sería una catástrofe nuclear. Ni la credulidad de Creso, ni el rechazo a Cassandra, sino un análisis razonable por parte de los gobernantes es lo que piden los científicos liberales que no trabajan para la industria armamentista. Y he aquí cómo el auténtico racionalismo moderno se confronta con el irracionalismo del capitalismo imperialista. La prioridad industrial militar se impone y dictaminan el uso de la investigación científica por ellos acaparada para cuando nuevos oráculos profetizan el fin del mundo. Mas he aquí el que la contribución de algunos científicos honestos no deja de ser valiosa en cuanto hacen entender que con las armas nucleares no se juega. Son un punto de no retorno. No hay un más allá en una guerra nuclear mundial, ni siquiera a como Albert Einstein lo imaginó, que una guerra posterior a una atómica se pelearía con piedras y palos, pues el planeta entero quedaría despoblado. Pues ni los topos podrían sobrevivir al infierno nuclear y a la contaminación radioactiva duradera por el resto de sus vidas. Topos en el sentido figurado, ya insinuado en esta serie de artículos. Fue en diciembre de 1983 cuando un informe presentado como producto de una investigación efectuada por un panel de científicos compuesto por Brian Tom Richard, Turco Tom Ackerman, Jim Pollack, Carl Sagan,
Informe TTAPS. Cambió el manejo público de una conflagración nuclear, muy a pesar de los propósitos de la belicosa administración Reagan. Y he aquí que el espíritu profético de Cassandra impregna la atmósfera crepuscular en la que se desenvuelve este importante suceso. TTAPS suena similar a TAPS y viene a ser la denominación que se le da a un toque militar que se efectúa por la noche para que se apaguen las luces, así como en funerales militares. En una versión cantada dice así: el día se ha ido el sol, del agua, de las colinas, del firmamento. De cierto que los días soleados del American Way of Life se han ido. TTAPS, de manera irrefutable, hace ver que en una guerra mundial, empleando armas atómicas, se producirían cambios climáticos de tal grado catastróficos que los años inmediatos conocerían un invierno nuclear en un planeta oscuro y frío. La certeza de que un estado que desencadenara un ataque nuclear padecería ineludiblemente sus consecuencias, a pesar de que no se ejercieran represalias contra él, varió de modo considerable las estrategias de las potencias nucleares. Estas, solo en el caso de que los cambios climáticos producidos y sus consecuencias fueran limitados, podrían considerar en lo sucesivo la posibilidad de desencadenar un ataque nuclear por sorpresa. Pero esa opción es prácticamente nula, como lo demuestran los autores de estas páginas. Y es porque los ataques selectivos y limitados producirían alteraciones climáticas suficientes como para impedir las cosechas y condenar a la muerte por hambre a millones de seres humanos, incluso en el país agresor. Si los militares de las potencias nucleares se hacían suatos antes del informe, haciendo creer que una guerra nuclear a lo más provocaría una ligera oscilación en el clima terrestre, después del informe ya no podrían sostener tal mentira, manteniéndose una contradicción absurda y un peligro latente, a manera de una doctrina de distensión nuclear. Para estar seguros hay que generar y perfeccionar las armas nucleares. Pero he aquí que en la actualidad la obsesión de los esbirros de Indra no ceja en su ansia por soltar los rayos para aniquilar las fortalezas del complejo nuclear iraní, en procura de destruirlo en favor, más que nada, de la potencia nuclear israelí, puesto que su proyecto de dominio tiene por imperativo no permitir que ningún estado árabe, o en este caso persa, posea armas nucleares. ¿Por qué? Porque de esa manera, precisamente, ellos pueden emplearlas de forma restringida en contra de naciones que no cuenten con tan contundentes armas en procura de establecer una hegemonía regional. Lo que en principio se planteó cual defensa mutua asegurada, que por ello las potencias nucleares originales tan celosamente procuraron, pero al permitir que Israel las tuviese, rompieron el equilibrio mundial habido durante la Guerra Fría, y el que India y posteriormente Pakistán las produjeran, así como Corea del Norte, termina por trastornar el supuesto equilibrio procurado entre potencias nucleares. Para cuando el actual peligro latente radica en la posibilidad de que el imperio se atreva a emplear armas nucleares en un ataque a Irán para impedir que este país chiita posea una industria nuclear, aunque como se asevera sea de uso para fines civiles, y quien se volvería a beneficiar en primera instancia sino Israel. Fue el caso de que el informe TTAPS en su momento causó un gran impacto en la opinión pública mundial, coadyuvando a procurar una auténtica distensión mundial entre las superpotencias. Nuevos tratados que intentaron reducir los arsenales nucleares, pero en definitiva, a la manera de concretar en una reducción cuantitativa y no cualitativa. Por su parte, el desquiciado belicismo reaganiano no se habría de detener, sino que seguiría buscando la victoria final, implementando una guerra de las galaxias, por ridículo que parezca, oficialmente denominada como SDI, Strategic Defense Initiative, prosiguiendo con las consignas de la Guerra Fría. Todo era culpa del adversario, se gastaron billones y billones de dólares, y lo peor del caso es de que se siguen gastando. Bien advertían los autores, no sabemos de qué calidad moral serán los siguientes gobernantes de los Estados Unidos o de la URSS, para cuando, encabezando el consenso científico mundial, solicitaban como prioridad absoluta detener la carrera armamentista. Su temor no sería infundado. Una década después, los neoconservadores desplegaron aún más el neoimperialismo y se volvería a hablar de guerras nucleares.
es que a Carl Sagan no le tocó la mayor oscuridad en la creciente absconsidad irracional que detectó a mediados de los 90 en su país. Aconteció que se murió a tiempo antes de la aparición del Nerón del siglo XXI. El informe vino a contradecir la euforia de los Reaganomics que le apostaban a emprender una guerra nuclear contra la Unión Soviética y a salir victoriosos de ella. De allí el que el ambiente prevaleciente en la Casa Blanca era contrario a efectos del patrioterismo norteamericano, por lo que al describir simplemente los peligros de la guerra nuclear, dejando aparte el asunto del invierno nuclear, se consideraba, si no antipatriótico, sí por lo menos algo que erosionaba la voluntad del pueblo estadounidense de oponerse a la tiranía soviética, y por lo tanto, algo ingenuo y bobo. Ningún funcionario de la administración asistiría a nuestra convocatoria. De hecho, así fue. Ningún reaganista asistió a la conferencia. La derecha neoconservadora se reagrupaba y efectuaba los primeros asaltos en procura del dominio mundial, en su decadente propósito imperialista que corre paralelo al incremento de la crisis. Y era obvio que el componente ideológico estaba exacerbado en el establo del cowboy de celuloide, teniendo a la Guerra Fría con altas temperaturas. Si por ellos hubiera sido, saben los dioses y ángeles si alguna catastrófica profecía ya se hubiera cumplido. Mas las catástrofes ya son un hecho. Una guerra nuclear sería una definitiva, pero aún sin ella, la destrucción gradual, paso a paso, rubro a rubro, lustro a lustro, se viene efectuando de manera acelerada. De cierto que, como lo hacían ver Sagan y Turco, el calentamiento global, la disminución de la capa de ozono y en sí la afectación a la frágil y delgada capa atmosférica, con el efecto invernadero alterado, se hallan entrelazados. Ya percibido desde los 80, tal desgaste representa la estratosfera de la debacle planetaria que se aproxima, complementada en el sustrato con la extinción de recursos vitales, el deterioro de otros, la contaminación de los más, extinción, disminución, deterioro que trae consigo pavorosas consecuencias sociales, hambre, miseria, enfermedades y guerras inevitables. Los profetas de la debacle siempre aciertan porque la secuencia apocalíptica no deja de acaecer. Y la cabalgata se va potenciando a escala planetaria, plano de afectación global. La tecnociencia obra maravillas. El aprendiz de brujo no ceja de crear Frankensteins y perfeccionar los rayos de Indra. Desde aquella década, los científicos constataban cómo se habían producido fantásticos avances en la tecnología nuclear. Se idearon procedimientos para transportarlas con aviones de gran radio de acción, de lanzarlas en cohetes desde agujeros de cemento armado en el suelo y desde submarinos en las profundidades oceánicas, en vehículos sin pilotos que respirasen aire, volando a ras del suelo bajo el radar. Científicos e ingenieros brillantes y dedicados trabajaron para hacer caber hasta una docena de ellas en el morro de un solo misil, e incluso aprender a meter tantos misiles en un solo submarino como para que un avión pudiese destruir 200 ciudades de alguna nación alejada. La exactitud de esos sistemas de entrega también mejoró. Algunas armas nucleares podían alcanzar un campo de fútbol situado en la otra parte del planeta. Cada uno podría borrar del mapa un área mucho mayor que un campo de fútbol y arrasar centenares o millares de kilómetros cuadrados. Esto patentiza el progreso tecnocientífico en un mundo dominado por intereses capitalistas. Para cuando las prioridades determinadas por los capitalistas imperialistas y gerenciados por sus empleados en turno en la Casa Blanca siguen siendo un equívoco antisocial imperante. No podían estar ciegos, pero sí fingían serlo. Demencia simulada. Se explosionaron centenares de armas nucleares por encima y por debajo del suelo y sus efectos fueron comprobados. Explosión, fuego, radiación. Se produjeron ciertas sorpresas, algunas formas en las que las explosiones nucleares resultaron inesperadamente peligrosas. En muchos casos, esos nuevos hechos se descubrieron de una forma accidental y a menudo se clasificaron como secretos de Estado para no erosionar el apoyo popular a la carrera de armamento nuclear. Y la lluvia radioactiva resultó peor de lo que se había supuesto. Se descubrió que las explosiones a gran altura atacaban la protectora capa de ozono. La onda electromagnética de una explosión en el espacio causaba averías sorprendentes en el equipo electrónico de satélites muy distantes y por debajo del suelo. Top secret, que no se entere la gente y que mal lo entiendan los politiquillos.
Dependiendo del número de explosiones nucleares ocurridas, variaría la intensidad y el radio de la destrucción inmediata, así como la extensión de los efectos catastróficos, pero en cualquier caso, el empleo de armas nucleares, incluso en proporciones reducidas, propiciaría consecuencias devastadoras en muy extensas áreas geográficas, incluyendo continentes, océanos, hemisferios. No hay fronteras que detengan el infierno nuclear y la radiación. Las ciudades convertidas en infiernos radioactivos, puesto que conjuntan infinidad de materiales inflamables, maderas, petróleo, plástico, gas natural, una serie de explosiones provocarían incendios propagados por gran cantidad de elementos combustibles, grandes nubes de humo turbio, feo, oscuro y con hollín se alzarían hasta muy por encima de las ciudades, en el caso de una guerra nuclear, extendiendo el incendio primero en longitud y luego en latitud. Se calcula que en todo el hemisferio norte resultaría afectado. El hollín se esparciría por la atmósfera alterando el efecto invernadero natural que regula la temperatura terrestre en un promedio global de 13 grados centígrados, permitiendo que la vida fluya. Esta afectación podría hacer descender la temperatura en 13 o 20 grados dicho promedio. Un caldero de brujas, repleto de pirotoxinas, igual a venenos del fuego. Los grandes edificios, al incendiarse, los despedirían por la quema de una multiplicidad de compuestos plásticos, fibras sintéticas y metales. Hasta la dioxina que compone el agente naranja aparecería, pues suele producirse por el uso de incineradores urbanos. En un incendio nuclear sería mucho peor. La mezcla de gases tóxicos generaría un cóctel infierno, con terribles pirotoxinas emanadas de materiales incendiables, debido a que la ciudad entera sería un gigantesco incinerador.